puedan verme y escucharme. Soy Jan, voy a ser su moderador de hoy. Antes de empezar la reunión me gustaría explicarles cómo funciona la plataforma. He escuchado que algunos ya han utilizado esta plataforma, pero bueno, lo primero que deberían hacer es llevar su ratón a la parte inferior de su pantalla y elegir su idioma. Hagan clic en Your Language, su idioma. Ahí verán que aparecen 4 idiomas, francés, inglés, perdón, 3. Francés, inglés y español. Por tanto, pueden elegir el idioma que deseen escuchar. Por ejemplo, si alguien habla en inglés y quiere escuchar la interpretación al español, solo tiene que hacer clic en español y escucharán las voces de los intérpretes de español. Además, cuando eligen su idioma, cuando aparece un mensaje en el chat, pueden llevar el ratón encima de ese mensaje y verán que aparece un botón que pone Translate, traducir, y se traducirá de manera automática a su idioma. Si está en inglés, lleva el ratón encima, le da a Translate y ahí podrá ver el mensaje en español o en francés, por ejemplo. Además, tenemos varios ponentes hoy. Los ponentes pueden pedir la palabra como a la izquierda de su pantalla verán un icono con una mano. Si hacen clic ahí, a mí me llegará un mensaje y veré que han solicitado la palabra. En cuanto pueda, se la cederé. Si tienen preguntas durante la presentación, por ejemplo, siempre pueden utilizar la función del chat. Un mensaje importante para los ponentes. Cuando estén haciendo su presentación, por favor, vayan echando un vistazo al chat en caso de que haya cualquier pregunta de otros ponentes o participantes. Si hubiera algún problema técnico durante el evento, a veces sucede, estamos en un mundo virtual y a veces hay problemas técnicos, no entren en pánico, solo denle al botón de actualizar de su navegador. Si utilizan Windows, por ejemplo, pueden darle a F5 y se actualizará la página. En el 95% de los casos se resuelven así los problemas técnicos. Pero si siguen experimentando problemas técnicos, pueden informarme o hacer clic en el signo de interrogación que está en la parte inferior izquierda de la pantalla ahí abajo. Ahí podrá entrar en contacto con soporte técnico de VoiceBoxer, quien podrá ayudarle. Sin más dilación, no, perdón, algo más importante. Le voy a ceder la palabra a Susan en un momento. Susan, si me escucha y me ve, en cuanto le ceda la palabra, se verá a usted misma en esta pantallita donde estoy yo ahora. En cuanto se vea, puede empezar a hablar. No escuchará a nadie más, pero eso no quiere decir que no funcione. Es solo que, pues, bueno, así le podemos informar que le vemos en el chat. Alguien ya lo comentó. Cuando tiene la palabra, puede utilizar el ratón para ir pasando las diapositivas. Usted misma tiene que llevar el ratón encima de la diapositiva. Verá que aparece unas flechas para pasar las diapositivas. Si tienen preguntas, pueden formulármelas en el chat. Le cedo la palabra pues a Susan. Susan, ¿puede hacer clic en el icono de la mano para ver si está lista? Susan tiene la palabra. Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a este seminario de la AMSPE, eh, seminario web. Yo seré la moderadora de este evento organizado en cooperación con la Bungesagentur la Agencia de Empleo Federal, y la AMSPE. Creo que es un seminario muy innovador. Vamos a tratar el tema de la inmigración de trabajadores cualificados, un nuevo papel para los servicios públicos de empleo. Vamos a hablar sobre las novedades y cómo dar forma a este tipo de inmigración. Puede enviarme sus preguntas en el chat
general, para facilitarme las cosas. Ahora me gustaría ceder la palabra al vicepresidente de la AMSPE, Florence Montier. También es director de Asuntos y Relaciones Internacionales de Pôle d'Emploi. Florence tiene la palabra. La directora, perdón. Buenos días a todas y a todos. Espero que me escuchen. Yo he escuchado la introducción de la moderadora. Bueno, no sé si me ven, me escuchan. Bueno, me gustaría introducir este seminario web y me gustaría saludar a los compañeros alemanes con los que hemos cooperado para este seminario. Muchas gracias por haber elegido este tema que nos reúne a todos hoy. La inmigración de trabajadores cualificados, un nuevo papel para los servicios públicos de empleo. Gracias a los miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo por haber organizado este evento. Todos sabemos que en un contexto de pandemia mundial, el poder encontrarnos entre homólogos profesionales para tratar un tema tan esencial es una maravillosa oportunidad con la que podemos seguir creando contactos y beneficiarnos de nuestras diferentes opiniones en torno a este tema fundamental. Me gustaría insistir en el hecho de que es un tema que consideramos que tiene tres vertientes. La primera, desde nuestro punto de vista, es una vertiente demográfica. Cuando hablamos de la inmigración de trabajadores cualificados, hay que tener en cuenta la evolución demográfica mundial polarizadas. Vemos zonas en el mundo con países donde hay una población muy envejecida y otros países en el mundo donde hay una gran proporción de jóvenes. Por tanto, esas preocupaciones estratégicas son completamente diferentes e incluso opuestas y es todo un desafío el poder hablar todos juntos de estas inquietudes. Esta es la primera vertiente. La segunda es el tema de los recursos humanos en las empresas y todo lo que engloba en cuanto a la formación, selección de personal, acompañamiento, contratación, tanto para las pequeñas como grandes empresas, algo que atañe también a los gobiernos. Es un tema recurrente y social, el de los medios políticos, para poder intervenir y aplicar buenos reglamentos, un buen equilibrio y, por tanto, hay que plantearse el papel de los diferentes actores de los servicios públicos y de este mundo económico, actores tanto públicos como privados. El tercer tema, prometí que había tres, y aquí está. Evidentemente es el tema de la movilidad internacional, la circulación de trabajadores, con, por ejemplo, el acceso al mercado laboral en el espacio económico europeo, derecho que tienen los trabajadores de trabajar en esos países. Hablamos de la equivalencia de diplomas, la cuestión de migración, inmigración y el trabajo en torno a las diásporas. Estas son las preguntas que nos hemos planteado, una pregunta muy amplia porque es social, económica y diplomática. Por tanto, debemos trabajar en todos estos ámbitos para encontrar un buen equilibrio. Además, me gustaría insistir en el contexto actual de la crisis sanitaria, que hace que surjan temas muy estructurales, tales como el equilibrio social y general mundial en distintos ámbitos de la contratación, por ejemplo, en el campo sanitario, la ingeniería, y que podría generar la oposición, que podría generar oposiciones entre países. Además, constatamos que hay temas muy coyunturales, como por ejemplo el sector de la restauración y la hostelería, tan afectados por la crisis sanitaria. Hay muchos empleados cualificados o muy cualificados que están ahora en el desempleo y el día de mañana esperamos que encuentren un empleo. Estos asuntos coyunturales no pueden hacernos olvidar que debemos encontrar el equilibrio justo en un tema difícil sobre el que nos cuestionamos con frecuencia,
con estos ponentes espero que podamos esclarecer soluciones para poder avanzar todos juntos sobre estos grandes temas. Así que les deseo un seminario muy productivo y gracias a todos los ponentes. Gracias por su atención. Gracias, Florence, por enmarcar el contexto de nuestro taller con su apertura. Me parece muy importante que mencionara que tenemos que encontrar ese justo equilibrio, ya que vivimos una situación en la que a veces hay empleo y escasez de empleo y que no es fácil solventar este desajuste en el mercado laboral. Ahora me gustaría invitar a la ronda de primeros ponentes. Creo que tenemos un panel de ponentes excelente. En primer lugar, vamos a enmarcar con la OECD los factores de éxito en la contratación con tres ejemplos de países diferentes. Esto nos dará material suficiente para poder debatir. Tras cada contribución habrá una breve ronda de ruegos y preguntas. Cedo ahora la palabra a la OCDE, Jonathan Shaloff, director de la División de Migración Internacional. No conozco a nadie que tenga más conocimientos en este ámbito. Tiene mucha experiencia y va a compartir los resultados de esta investigación realizada a nivel mundial. Jonathan Shaloff tiene la palabra de la OCDE. Gracias, Susan. Gracias, Florence. Me gustaría aclarar que no soy el director de esa división de migración internacional. Soy el... Aquí estamos. No soy el director. Soy analista de políticas de la división de migración internacional. Y lo que me gustaría presentar esta mañana pues es un análisis que hemos llevado a cabo en algunos países de la OCDE en torno a la contratación internacional y sobre todo ese vínculo entre el servicio público de empleo y todo el sistema de migración. Este título, Estrategias y factores de éxito, es útil, pero creo que también hablaré de factores de fracaso, porque también puede ser útil. Tengo 15 minutos, 8 diapositivas y pues voy a empezar directamente. La primera reflexión es que la contratación internacional es algo muy complejo. Somos ya conscientes del proceso de contratación y de selección de personal, pero como dijo Florian al principio, hay muchas dificultades en la contratación internacional, pues por ejemplo superar las asimetrías de información entre los solicitantes de empleo y los empleadores. En cierto modo podríamos decir que es casi un milagro que incluso tenga lugar pues algo de contratación internacional. Hay diferentes obstáculos, los idiomas, el reconocimiento de cualificaciones internacionales, requisitos de licencias para profesiones reguladas, los procedimientos de migración en sí que son muy complicados y costosos en la mayoría de los casos, los malos registros que conectan a los buscadores de empleo y los empleadores, el alto nivel de riesgo. Los empleadores tienen que invertir bastante en muchos casos para traer a un trabajador del extranjero. Y no suele haber reuniones presenciales. Es una contratación muy vulnerable e impredecible. Hay diferencias culturales, la discriminación es un factor importante. Algo que hay que tener en cuenta también en la contratación internacional por ambas partes es que hay toda una familia que acompaña en muchos casos, entonces no es solo que se le contrata a una persona, sino el llevarse a toda la familia. En la portabilidad de la seguridad social hay múltiples barreras
Y por tanto nos preguntamos cómo es incluso posible que esto suceda. En general es cierto que los empleadores no quieren contratar del extranjero por estos motivos, prefieren encontrar personal en el ámbito local, pero si sucede por escasez de competencias o necesidades, en cierto modo, el sistema de migración y la actitud, las políticas, es que esta contratación internacional se realiza con cierta sospecha por todas estas barreras. ¿Quién paga esos costes? El trabajador. Y a veces sucede, sobre todo para la migración poco cualificada, suele ser el trabajador quien paga el alquiler, esas cuotas, el aceptar un salario más bajo incluso. Entonces volveré a tratar esta cuestión de los costes al final y por qué el sector público a lo mejor debería participar en subsidiar esto. Pero bueno, son algunos de los obstáculos que debe superar la contratación internacional. Todos estos son puntos que le resultará familiar, pues cómo funcionan los intermediarios, eh, el matchmaking y los mercados. Pues sobre todo LinkedIn, Monster Glassdoor, pues a veces tiene lugar este tipo de selección. También los países van al extranjero, organizan ferias para los empleadores de ese país a nivel regional o nacional, pero es una oportunidad de superar algunas de estas barreras y ese uso de redes formales e informales, mm, las redes de diásporas, universidades, colaboración con cazatalentos, agencias de empleo y cuanto mayor sea el grupo, pues mayor será la capacidad de llevar a esos buscadores de empleo a los empleadores. Y lo último es que es crucial en esta conversación saber cuál es el vínculo entre ese emparejamiento del trabajo y el proceso de migración. Ese proceso de migración lo gestiona el Estado y pues, si la administración en realidad gestiona el proceso de migración. Entonces tiene sentido ese vínculo porque puede abordar algunos de esos costes más elevados y la complejidad y veremos cómo podría beneficiar esto. Me gustaría centrarme principalmente en esta idea, este modelo de tener como un grupo de candidatos, una bolsa, agrupados y eh, esto se vincula con un sistema de migración. Este modelo de emparejamiento y migración se llama expresión de interés. Hay candidatos para migrar interesados en trasladarse a otro país que presentan su candidatura si reúnen los requisitos de ese canal de migración, pasan a una bolsa, un grupo de personas que podrían potencialmente migrar si reciben algún patrocinio o una oferta laboral. De ese grupo se les eligen y en ese momento empieza el proceso de migración. Por tanto, este modelo funcionaría en Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Es un canal básico de migración de trabajadores cualificados. Más tarde, el compañero coreano nos contará cómo se utiliza también para la migración no profesional o poco cualificada. Lo interesante aquí es que hay muchas personas en los países de origen interesados en migrar. Algunos de ellos reunirán los criterios básicos y pasarán a esa bolsa. ¿Y qué sucede en esa bolsa? ¿Quién la ve? Pues las patronales, los empleadores pueden acceder a esa bolsa y elegir a estas personas. Pues vamos a ver tres ejemplos de países y su funcionamiento. En los países que utilizan este sistema de migración de trabajadores cualificados, hay modelos muy diferentes para establecer ese vínculo entre los empleadores y esa bolsa. En Nueva Zelanda tienen un modelo que no los gestiona los servicios públicos de empleo, pero
Tiene una lista de candidatos muy amplia. En Australia, el sistema permitía que los empleadores tuvieran acceso a estos candidatos, pero luego se interrumpió. El tercer ejemplo, en Canadá, los servicios públicos de empleo y su base de datos está estrechamente vinculada con el sistema de selección de migración. Entonces, la cuestión es cuál es la implicación del sector público en ese emparejamiento, en la inmigración y ese vínculo entre ellos. El ejemplo de Nueva Zelanda. Creo que es interesante porque es muy amplio. Hay una plataforma en la que cualquiera que le interese trasladarse a Nueva Zelanda y tenga una ocupación, una profesión cualificada o de cualificación media o reúna los requisitos de talento para los visados, puede expresar su interés en inscribirse en la plataforma que se llama New Zealand Now. Todo el mundo puede hacerlo, puede subir su perfil y hay más de 1 millón de perfiles. Es enorme. Son personas interesadas en ir a Nueva Zelanda. El servicio de inmigración, no el servicio público de empleo, sino el de inmigración, gestiona esta base de datos y cuando hay empleadores interesados en buscar candidatos que reúnan esos requisitos de perfiles, se pone en contacto con este servicio de inmigración. Es un sistema muy eficaz porque básicamente es una lista de personas que quieren migrar con sus perfiles. El empleador les contacta directamente. Hay una supervisión de lo que sucede, un seguimiento. Y si vemos quién utiliza el sistema para contratar, pues son agencias de contratación, de selección de personal principalmente. Hay pocos empleadores que contraten directamente, sino más bien estas agencias o intermediarios. A lo mejor buscan perfiles y lo gestionan y pues es considerable. Entonces, si se gestiona todo esto de manera separada, el proceso de visado es independiente también. Entonces, pues esta bolsa no marca ninguna diferencia en ese proceso. Esto se gestiona de manera muy activa. Los servicios de inmigración hacen un seguimiento de todas las solicitudes que se realizan, saben la tasa de clics, saben cuántos emails se enviaron a los candidatos, cuántos se abrieron, cuántos se leyeron y la respuesta, porque ellos gestionan el contacto inicial. Creo que en parte está relacionado con la integridad y demás. El segundo ejemplo, Australia, una vez más, es un sistema en el que los candidatos expresan su interés de migrar a Australia. Los empleadores pueden tener acceso a esa bolsa. Los empleadores seleccionados pueden tener acceso a esta bolsa, ver las expresiones de interés, los perfiles anónimos de diferentes candidatos e iniciar el contacto con el mismo, con esos candidatos. Hay algunas restricciones. Los empleadores solo pueden ver los perfiles de candidatos que hayan dicho específicamente que les interesaría que les contactara un empleador y que le patrocinara para un visado de trabajo. Lo que sucedió es que cada empresa que estuviera en el registro eh, pues podía tener acceso a esta base de datos. Sin embargo, hace 2 años el gobierno decidió que como no se usaba mucho, pues iban a poner fin a esta opción. Era una proporción muy pequeña de la gente que llegaba mediante esta vía y no merecía la pena el esfuerzo, así que no se estaba patrocinando mediante la base de datos y se alejaron de este modelo. Y empezaron con la esperanza de que fuera un gran canal de empleadores, pero al final no funcionó así. La gente que llegaba sería porque encontraba el trabajo antes o pues, una vez que había sido patrocinados. Otro ejemplo, el más pertinente para una audiencia que representa los servicios públicos de empleo, el ejemplo canadiense, el sistema de expresión de interés, Express Entry, perdón, de entrada express.
Express Entry, es su nombre en inglés, y pues es una plataforma nacional que cubre a la mayor parte del país. Tiene cientos de miles de perfiles, vacantes. El problema aquí, creo, bueno, son varios. Al principio, los canadienses pensaron que cualquiera que presentara su candidatura en este sistema podían publicar su perfil en una base de datos nacional. Y el test del mercado laboral se integra en este sistema. Por tanto, todos los empleadores tienen este requisito de publicar su vacante aquí mediante este servicio. Si alguien quiere contratar del extranjero, la mayoría de los países de la OCDE tienen que publicar la vacante en un sistema público durante 15, 30 días, dependiendo del país. Entonces, pues esas vacantes eh, ocupan con algunas de esas contrataciones internacionales y eso altera un poco la cantidad de vacantes que se publican en este sistema público. En algunos países, la mayoría de los puestos que están en este sistema solo están ahí por diferentes requisitos en mercado laboral. Es un ejemplo interesante. Canadá también. También a veces hay un desajuste entre el tipo de trabajos que está en la base de empleo del Servicio Público de Empleo y lo de los programas de trabajadores de migración, de trabajadores cualificados. En el caso canadiense, por ejemplo, tenían un 10% de las vacantes más o menos que podían ocuparse por trabajadores de mano de obra cualificada, mientras que solo había una pequeña proporción de esos trabajos que podían verse porque solo había unos pocos puestos que reunían los requisitos para la contratación internacional. Sin embargo, se habían casi forzado dentro de esta base de datos mediante el sistema de inmigración en sí. Entonces, ¿qué sucedió? En el 2017 el gobierno canadiense decidió que no tenía sentido exigir a todos estos candidatos que publicaran sus perfiles en los sistemas. Muchos siguen haciéndolo y no tenemos pruebas de cuántos al final consiguieron este emparejamiento, pero este emparejamiento suele suceder fuera de la plataforma y ambos sistemas están vinculados. De la migración está vinculado con el sistema del Servicio Público de Empleo. Paso a mi última diapositiva en la que quería tratar esta cuestión de qué es lo que funciona para el servicio público de empleo en la contratación internacional vinculado con el sistema de migración. Pues hay un grupo de candidatos, un grupo de empleadores y una vacante. El servicio público de empleo ya desempeña un papel importante en el mercado laboral, tienen vacantes que pasan por el sistema como parte de la autorización, el proceso de autorización de la migración. Entonces hay algunas dificultades. En primer lugar, en muchos de los países que hemos analizado hay cuestiones relacionadas con la reputación para los servicios públicos de empleo. Suele pensarse que trabajan con candidatos o poco cualificados y se prefiere a veces no bueno, que hay un mandato o incluso una historia cultural de que pues no hay una compatibilidad con este emparejamiento internacional, no hay ninguna obligación de tener que traer a trabajadores del extranjero. Pues, siguiente está la pregunta, ¿cómo vamos a atraer a nuevos candidatos? ¿Cómo vamos a atraer empleadores? Pues, ¿cómo vamos a convencer a empleadores de que estas vacantes les van a ayudar a buscar candidatos en el extranjero?
y también cómo podemos ofrecerle buena información a los empleadores, cómo podemos asegurar que las calificaciones son calificaciones reales, son las necesarias, pues cómo vamos a analizar los perfiles y asegurar que sean perfiles buenos para un empleador específico. Pues por eso en este momento estamos en debate sobre el partenariado de capacidades, cómo pues, es posible formar a personas en su país de origen para que tengan las capacidades necesarias para ir al país destino. Pues hay que admitir que son programas costosos. Vale la pena pagar por estas formaciones. Pues hay varias opiniones. Algunos ven este sistema como cooperación al desarrollo, pero existen pocos ejemplos de programas exitosos. En conclusión, hay varias preguntas para este proceso que no han sido respondidas. Una cosa es cómo vamos a asegurar que nos vamos a dirigir a una necesidad del mercado laboral, una necesidad real. Es difícil reclutar en el extranjero. Por lo general, los empleadores prefieren a trabajadores locales. Si van a contratar desde el extranjero, eso significa que tienen una necesidad aguda, que realmente no encuentran a ningún trabajador calificado en su propio país. Y bueno, vale la pena competir con un mercado laboral que sí ofrece a personas calificadas. También es importante tener una buena relación entre los servicios públicos de empleo de ambos países. Es importante que también exista un buen nivel de credibilidad de los títulos para que sean equivalentes. A veces vemos que acuerdos entre gobiernos se centran en canales que no son los canales preferentes para los empleadores, lo que también demuestra que los gobiernos no siempre tienen la misma opinión que los empleadores en un país. Bueno, como han visto durante mi presentación, hay varios modelos existentes. Por el momento no existe un modelo idóneo, un modelo preferido para todos. Pues la idea más que nada es crear una plataforma de intercambio fluido entre servicios públicos de empleo. Y bueno, voy a parar con eso y espero que después tengan unas preguntas interesantes para mí. Muchas gracias, Jonathan, por esta vista general. Yo creo que nos has explicado más que nada la complejidad de la situación y que realmente es un milagro. Que cuando resulta, hay muchas economías, muchos mercados laborales muy distintos y en este sentido el papel del Servicio Público de Empleo es muy importante. Por el momento no veo ninguna pregunta de parte del grupo. ¿O sí? Aquí. Están llegando las preguntas. Estoy mirando el chat. A ver. Un momentito. Pues países que tienen necesidad de trabajadores, ¿cómo van a atraer, cómo van a asegurar que los buscadores de empleo buscarán o registrarse en la lista de candidatos y quién paga por esta lista? Segunda pregunta, Jonathan. ¿Cuáles son los factores críticos del éxito para reclutar a las personas más necesarias en el mercado laboral? ¿Existen ejemplos de servicios públicos de empleo
en que el servicio público mismo ha tomado la iniciativa de reclutar y de asegurar una buena relación, una buena conexión entre empleadores y solicitantes. Y otra pregunta sobre un aspecto técnico de la reunión. Pues dos preguntas para Jonathan. Espero que las puedas responder. Muchas gracias. Pues algunas de esas preguntas son respondidas en una publicación que hemos publicado el año pasado. Bueno, puedo decir que los ejemplos que he dado no son relevantes para muchos países. Australia, por ejemplo, tienen una lista gigante de posibles candidatos. Ellos, pues gracias al hecho que pues, Canadá, por ejemplo, que puede contratar a personas que hablan inglés o francés, que significa que muchas personas califican para trabajar en ese país. Bueno, sabemos que hay ejemplos de reclutadores que trabajan con instituciones educativas, sector de la construcción, por ejemplo, empieza a conversar con institutos, universidades en país de origen para buscar candidatos. Sin embargo, son sistemas caros. En los ejemplos que doy, no hay una tarifa para los empleadores. Es bastante costoso para los candidatos, pero las personas que acuden a estas formaciones pues tienen que pagar por la traducción, pagar por los cursos. Y una vez que toman la decisión de viajar, tienen que pagar por el viaje, el visado, los documentos, legalizaciones, etcétera. Pues cuanto más impedimentos hay, cuanto más caro se pone el proceso. También es complicado, tienes que tratar de entender todo en otro idioma. Y bueno, en escasas ocasiones existen subvenciones para estos procesos. Creo que una pregunta importante para el Servicio Público de Empleo es cuáles son los factores críticos para el éxito. Y con esto volvemos a la pregunta de cuáles son las demandas de los empleadores, cuáles son las exigencias de los empleadores y qué les convence para trabajar con trabajadores del extranjero. Pues por una parte a veces necesitan trabajadores flexibles con otras capacidades que no encuentran en su país. A veces buscan a personas con una formación bien específica. Si miramos a Alemania, por ejemplo, a los empleadores les gustan mucho los trabajadores que han seguido formaciones en Alemania, porque las formaciones alemanas son buenas, son de alta calidad. Si miramos otros países, Noruega o los ejemplos que he dado de Nueva Zelanda, Canadá, pues los empleadores son más flexibles a nivel de formación, capacidades necesarias. Si alguien tiene una experiencia en química, puede trabajar en biología porque tiene conocimiento científico, pues algunos países son más flexibles que otros. Y todo también depende de esta visión. Pero para algunos países mucho depende de las exigencias, de las condiciones necesarias para una posición vacante y en muchas ocasiones los países son muy estrictos y no son muy positivos para la idea,
el concepto de contratar en el extranjero. En algunos casos, empleadores no, en muchos casos, empleadores no tienen mucho interés en ofrecer certificados a los trabajadores, simplemente quieren mano de obra. Sí, muchas gracias, Jonathan, por estas explicaciones. Dos palabras clave es que en muchos casos se trata de emergencia. Si en casos de emergencia se contrata en el extranjero, en muchas ocasiones los empleadores no quieren invertir en trabajadores extranjeros y también necesitamos regulaciones en el extranjero, en cada país para motivar el intercambio. Ahora, ya que estamos un poco cortos de tiempo, creo que mejor damos los tres ejemplos de los países inmediatamente y que aceptamos preguntas al final. Pues ahora quisiera cederle la palabra a mi propia organización, Servicio Público de Empleo de Alemania, Alexander Wilhelm. Vamos a cambiar la perspectiva porque los otros ejemplos se centran más en interés, mientras que aquí nos vamos a centrar más que nada en la demanda en situaciones de emergencia para empleadores. Alexander, tienes la palabra. Muchas gracias. Espero que todos me vean, que todos me oigan. Pues en primera instancia no veo mi presentación en pantalla, pues ya que esperamos esto, quisiera agradecerles a todos por participar en esta sesión en línea. Tengo que decir que era una idea nuestra de organizar este evento, pero ya que estamos con la pandemia, en este momento tenemos que organizarlo en línea. Parece que no me oyen claramente, tal vez tengo que acercarme un poco más al ordenador. Pues también a los moderadores, por favor, si pueden poner mi presentación en pantalla. Bueno, en espera de eso, sigo hablando. Ahí estamos. Perfecto, muchas gracias. Ahora, empiezo de inmediatamente porque solamente tengo 10 minutos. Y bueno, acá tengo un reloj a mi lado para asegurar que no me pase del tiempo. Pues tengo varias diapositivas ya que el sistema alemán es bastante complejo. Y voy a tratar de explicarlo. Además del papel legal que tiene el Servicio Público de Empleo en Alemania, también tiene la tarea de evaluar el mercado laboral para solicitantes de empleo del extranjero. Pues nosotros también nos centramos en reclutamiento, en conexión entre solicitantes y empleadores. Ahora, no voy a entrar en demasiado. Parece que estaba desconectado. Eh, Espero que me oigan. Parece que todo funciona. Perfecto. Ahora, les voy a explicar el marco. Pues nosotros como país europeo trabajamos intensamente con el ámbito de la migración laboral, pues con los servicios públicos de empleo en la red EURES. También tenemos una cooperación con países fuera de la Unión Europea, pues con algunos países que hemos elegido. Esto lo hacemos a nivel bilateral.
esto para trabajadores temporales, pero también para trabajadores calificados que entran a Alemania, que entren por migración o que entren directamente como trabajadores. Otro ámbito de cooperación es migración forzosa, pero no vamos a centrarnos en eso hoy. Ahora, la idea general pues ¿cuál es el proceso de aprobación formal de la BA en Alemania? En Alemania uno siempre necesita una oferta determinada de empleo. Pues si uno quiere ir a trabajar a Alemania, necesita tener un contrato laboral antes de migrar a Alemania. Un contrato de 6 meses como mínimo. Lo que nosotros hacemos como servicio público de empleo es controlamos la oferta de empleo, miramos si las condiciones laborales para migrantes son equivalentes a las ofertas de empleo para trabajadores domésticos, bueno, trabajadores locales. También tenemos que analizar los títulos porque, bueno, en Alemania profesionales siempre tienen que tener un cierto nivel de educación. A veces las condiciones son muy complejas y lo que quisiera añadir es que no aparece en pantalla que los empleadores requieren capacidades lingüísticas. Sin embargo, en Alemania, por ley, casi cada trabajo requiere la capacidad de hablar alemán. Si uno no domina el alemán, es prácticamente imposible trabajar en Alemania. Pues por motivos de seguridad, necesidades de comunicación, es necesario hablar un mínimo de alemán antes de poder ser contratado por una empresa alemana. Pero cualquier empresa grande como Daimler, como Volkswagen, pues a veces contratan a expertos que no hablan alemán y solamente hablan inglés. Sin embargo, el 99% de los empleados en Alemania tienen que hablar alemán. Pues es un requisito por encima de los requisitos que he mostrado en pantalla. Pues la migración laboral de países fuera de la Unión Europea se centra en acuerdos bilaterales. Pues estos son países con que tenemos acuerdos. En países donde no existe un servicio público de empleo, no existe un servicio similar, cooperamos con ellos y tenemos un memorando de entendimiento. Pues son convenciones que definen la cooperación bilateral, pues sobre todo explican cuáles son las capacidades necesarias para trabajar en el mercado laboral alemán.
Ahora, no voy a poder explicar demasiado cuáles son los contenidos de todos estos acuerdos bilaterales porque, bueno, son demasiados detalles. Lo que sí puedo decir es que los candidatos que llegan a Alemania, además de tener una oferta de empleo, también tienen que tener un reconocimiento de sus capacidades y nosotros, como servicio público, también podemos negociar con las contrapartes para admitir al trabajador al mercado laboral alemán y permitir que se aprueben las capacidades posteriormente y de esta forma acelerar el proceso de contratación. Lo que nosotros hemos hecho como servicio público de empleo es una identificación de la mano de obra necesaria en nuestro mercado laboral. Y este es un informe que hemos publicado por primera vez el año pasado, pues identificando la mano de obra más escasa en el mercado laboral. Pues esto es antes de la pandemia. Pues aquí vemos en tres perfiles y se trata de enfermeros, médicos, pero también técnicos en ingeniería, soldadores, cocineros. Pues ven que hay tres categorías: trabajadores calificados, especialistas y expertos, pero con distintos perfiles, distintos tipos de trabajo. Y lo que vemos, lo que podemos desprender de las encuestas en Alemania, es que a plazo medio vamos a necesitar mano de obra extranjera, pues vamos a necesitar trabajadores cualificados del extranjero para alimentar a nuestro mercado laboral. Estas necesidades no van a desaparecer inmediatamente, pues creemos que necesitaremos contrataciones activas desde el extranjero a futuro también. También hemos estado identificando países para cooperar. Al mismo tiempo, tenemos que tomar en cuenta account the partner structure in the partner countries. We need to consider the qualification standards and many other factors que se ofrecen en esos países. Pues es un análisis bastante complejo y todavía lo estamos desarrollando. Y ahora, bueno, se me acabó el tiempo. Y esto más que nada es nuestro proceso general. Y lo que quisiera mencionar antes de terminar, creemos que el servicio público de empleo y su papel son elementos bastante complejos, sobre todo para trabajadores migrantes. Sin embargo, creemos que somos un actor muy importante en la migración. Pues creemos que es importante que todos los servicios que ofrezcamos en el servicio público de empleo sean gratuitos, que sean gratuitos para los solicitantes de empleo y para trabajadores migrantes, y siempre tomamos en cuenta la situación del mercado laboral en los países con que cooperamos. Pues como servicio público de empleo tenemos que jugar un papel activo en establecer los estándares en el mercado laboral. Ahora, bueno, como se me acabó el tiempo, voy a concluir con esto y espero que tengan unas preguntas interesantes para mí también. Gracias. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias por esta perspectiva
sobre la estrategia alemana, pues se centra en unas condiciones estructurales, pues el papel importante de los servicios públicos de empleo en el procedimiento, también falta de mano de obra en algunos sectores específicos, pues he escuchado que el Servicio Público de Empleo está dispuesto a invertir en estas áreas para encontrar mano de obra. Ahora, próximo orador, Nicolas Simon de Francia, del Departamento de Movilidad Laboral Internacional. Nos va a explicar cuáles son los planes franceses. Recuerden que no tenemos demasiado tiempo. Estamos un poco atrasados, pues por favor traten de ser breves. Gracias. Nicolas, adelante. Muchas gracias. Hola a todos. Pues también trataré de ser breve y respetar el tiempo que me han dado. Parece que todavía había mucho que presentar. Pues miren, aquí estamos en mi parte de la presentación. Soy responsable, jefe del Departamento de Movilidad Laboral Internacional. Lo que yo quiero presentarles esta mañana es la manera en que nosotros facilitamos la movilidad internacional. Voy a explicar un poco cuál es el modelo francés. Por una parte tenemos personas que quieren ir a trabajar en el extranjero y por otra parte hay personas que quieren venir a trabajar en Francia. Ahora bien, pues para el servicio público de empleo, este es un aspecto bien pequeño, pero es un servicio que ofrecemos. Pues mi departamento forma parte de la Dirección General de Europa y Relaciones Internacionales. Y las actividades principales de este Directorado General son cooperación internacional, unidad de referencia y comunicación y el Servicio Internacional de Movilidad Laboral, que es mi servicio. Pues todo lo que se referencia a pautas, normas en el mercado, pues es la unidad de referencia y comunicación. Pues eso nos ayuda a comparar con otros países y a encontrar un mínimo necesario para el mercado laboral francés. Desde mi departamento consiste de 7 equipos de movilidad internacional, pues 7 equipos con 7 gerentes y 62 asesores. Todos estos asesores se dedican a facilitar y acompañar el proceso de la movilidad internacional. Ahora, los ponentes han hablado de la crisis COVID y acá tenemos un gráfico de las personas que se han registrado en nuestro servicio para buscar trabajo. Ahora ven que estos últimos meses, pues en la primera cuarentena del 2020 hemos visto un alza muy grande en solicitantes. Y Francia está con una alta tasa de paro en este momento. Si miramos la movilidad internacional, si miramos los equipos, el trabajo de nuestros equipos, pues hemos acompañado desde principios del 2020 a 12.167 personas en su búsqueda para un trabajo en otro país. Pues obviamente es una parte minísima de los 3,5 millones que están solicitando en un trabajo. Ahora,
hay muchos franceses que quieren ir a trabajar en el extranjero y bueno, nosotros. Este servicio se apoya en tres elementos principales. Uno, la oferta de servicios digitales accesible mediante nuestro sitio web polemploi.fr. Ahí publicamos páginas totalmente renovadas con una lógica de recorrido para el mundo del empleo. Hablamos de la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué no trabajar en el extranjero? Pues ahí hacemos todo ese recorrido de las diferentes etapas. Hay una etapa importante que es la del acompañamiento de la vuelta, esa vuelta de la movilidad. Y pues esas personas que han trabajado 10, 15 años en el extranjero y que quieren volver a Francia. Algo muy importante también de nuestra oferta digital, lo que llamamos Emploa Store, es una plataforma que reúne diferentes aplicaciones cuyo objetivo es ayudar a los solicitantes de empleo a llevar a cabo su búsqueda y a poder aprovechar nuestro proyecto de empleo en el extranjero. Otro elemento muy importante para nosotros, como planteó nuestro compañero alemán, esas colaboraciones internacionales es algo muy importante para nosotros. ¿Cómo decirlo? Pues esa red EURES europea, muy importante porque podemos beneficiarnos de la libre circulación de trabajadores en Europa, algo que es vital para nosotros. Otro socio fundamental para la movilidad internacional es Canadá, porque representa el destino más demandado y buscado por los franceses. Utilizamos también programas de movilidad internacional, pues el Erasmus Plus tiene un dispositivo a escala europea que permite a los solicitantes de empleo pues, disfrutar de subvenciones, becas para trabajar en Europa y también una red para la juventud franco-quebeca para poder trabajar en Canadá. Además, tenemos consejeros de movilidad internacional, un servicio especializado para los buscadores de empleo que quieren esta movilidad internacional. Hay pues diferentes entrevistas que se hacen en internet, talleres, clubs, hay una red social también específica para el empleo que permite a todos los buscadores de empleo que les interese en esta movilidad internacional de intercambiar información entre todos estos buscadores de empleo y pues dar recomendaciones y así poder tener éxito en sus proyectos. Otro punto importante, CAP 10.000, es un objetivo que se ha fijado pues en los equipos de movilidad internacional. Acompañamos a unos 7.300 solicitantes de empleo. Nuestro objetivo es tener la capacidad de acompañar hasta 10.000 buscadores de empleo al mismo tiempo. Evidentemente hay que tener en cuenta la situación actual. En Francia nos encontramos en el segundo periodo de confinamiento. Empezó en noviembre. Esto no impide a las agencias de Pôle emploi de seguir abiertas y seguir apoyando, acompañando a los buscadores de empleo, sobre todo para aquellos que no puedan tener acceso a las herramientas de videoconferencia. Así, pues para aquellos que no tengan este acceso a Internet, hemos mantenido abiertas las agencias. Las repercusiones de la crisis no les sorprenderá. Han sido enormes. Los más afectados son los jóvenes graduados que buscan empleo, llegan al mercado laboral y quieren tener su primera experiencia en un momento en que las empresas contratan mucho menos. En este caso, el gobierno francés y Pôle emploi
nos hemos puesto en marcha. El gobierno francés ha querido priorizar nuestras acciones en torno a estos jóvenes buscadores de empleo. Así, hemos priorizado el acompañamiento de todos estos jóvenes para que puedan encontrar una solución lo antes posible en cuanto a encontrar un empleo. Además, priorizamos la formación profesional. Es un medio y una manera en la que todos los buscadores de empleo que tienen dificultades para encontrar un trabajo ahora puedan aprovechar este tiempo más tranquilo en cuanto a contrataciones para formarse y posicionarse mejor en el mercado de trabajo. En cuanto a la oferta de servicios internacionales, como expliqué antes, se prestan medios en línea. Así hemos podido mantener el contacto con los solicitantes de empleo durante el periodo anterior y este de confinamiento. Todos los asesores de movilidad internacional cuentan con todo lo necesario para trabajar desde casa. En cuanto a cómo atraer a trabajadores cualificados en Francia, pues hay que tener en cuenta, como demostré en la diapositiva anterior, que la tasa de desempleo en Francia es muy elevada. A pesar de esto, tenemos varios sectores que tienen que hacer frente a una escasez de mano de obra. No es una sorpresa, ¿no? El sector sanitario. Mis homólogos alemanes ya hablaron de su necesidad de encontrar enfermeros. Lo mismo sucede, y enfermeras. Lo mismo sucede en Francia. Y pues con el aumento de personas ingresadas, sobre todo personas mayores, ancianos, necesitan cuidadores que ayuden a este personal sanitario. Además, el sector de la industria también se ve muy afectado por esta escasez de mano de obra. Es un sector muy bien representado en Francia, sobre todo esa industria agroalimentaria que ahora tiene una gran necesidad de mano de obra. También el sector de la informática, nuevas tecnologías, donde hay grandes necesidades también. Ahora, para responder a esta necesidad de mano de obra para estos sectores, nuestra principal respuesta es orientar a los solicitantes de empleo en torno a o hacia esos sectores. Ofrecemos formación profesional para que adapten sus competencias y se ajusten a las de esos sectores. Y pues no comunicamos públicamente esta atracción de talento internacional porque para la opinión pública esto podría percibirse negativamente en un periodo en el que hay una tasa de desempleo elevada. Sin embargo, sí que hemos propuesto dos acciones que podrían ayudar a los empleadores a atraer competencias procedentes del extranjero. Por ejemplo, la posibilidad de la red, de recurrir a la red EURES. Se publican vacantes en este portal EURES. Tenemos un sistema que retransmite las ofertas de empleo de la red las empresas francesas a este portal EURES. La semana pasada tuvimos unas 250.000 ofertas de empleo publicadas a escala europea de empresas francesas y hay muchos ejemplos que demuestran lo bien que funciona esta herramienta. Un segundo punto, pues el Brexit y ahora esta crisis del coronavirus nos ha hecho ver que hay muchos franceses que trabajaban en el extranjero y que ahora puede que quieran volver a Francia. Por eso tenemos una nueva oferta de servicios para apoyar esa movilidad, ese regreso a Francia. Esto se realiza mediante una página en Internet específica que se lanzó en primavera y desde septiembre estamos poniendo a prueba seminarios web para acompañar a esas personas que se acaban de inscribir con nosotros y que quieren volver a Francia. Le acompañamos porque pasar del extranjero y volver a Francia pues es un camino similar al de irse a trabajar al extranjero. Hay que readaptarse, incluso si es un país que
conozcamos muy bien, Francia ha cambiado y hay que readaptarse en cuanto a las nuevas condiciones del mercado laboral francés. En cuanto a este tema, perspectivas de futuro. Si la situación de desempleo en Francia mejora, algo que todos deseamos, proponemos diferentes medidas para poder atraer a talento extranjero. Por ejemplo, la internacionalización de nuestro sitio web, traduciendo nuestras páginas sobre la llegada a Francia, traducirlas al inglés, alemán, español. Segundo elemento, reforzar nuestra cooperación con países extranjeros, pues para tomar medidas para esos sectores que sufren escasez y, en primer lugar, tener ese perímetro europeo con la red EURES. Organizamos ferias virtuales de empleo para solicitantes de empleo extranjeros. Así se pueden comunicar las empresas francesas sobre qué oportunidades pueden ofrecer. Y por último, en relación con lo que Alemania desarrolló, este concepto Make It, pues nosotros también creamos una estrategia de marketing para destacar los aspectos positivos que tiene vivir y trabajar en Francia. Estas son las principales medidas que deseamos poner en práctica, pero claro, todo depende de la evolución del mercado de trabajo en Francia, la evolución de la tasa de desempleo en nuestro país, porque evidentemente, en primer lugar, algo legítimo, debemos centrarnos en acompañar a los solicitantes de empleo franceses a que busquen un empleo entre todas las ofertas de trabajo disponibles en el mercado laboral. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme dilatado demasiado y estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias, Nicola, por su presentación al sistema francés y saber cómo puede funcionar en solo unas diapositivas. Me pareció interesante, en especial, que mencionara esa movilidad de regreso, un factor importante. Dicho esto, me gustaría hacer la palabra al último ponente, Daniel Hoy, director de desarrollo, recursos humanos en Corea. Va a presentar su sistema en Corea. Daniel, tiene muchas diapositivas. Por favor, ¿podría hacer un milagrito y hacer una presentación más breve? Bienvenido. Tiene la palabra. Hola, hola a todos. Soy Daniel de Corea del Sur. Un placer volver a verles. ¿Todo bien? Espero que el seminario vaya bien. Voy a hablar sobre el empleo internacional. Me gustaría en primer lugar presentarme. Trabajo para una organización gubernamental, Recursos Humanos Corea. HR Korea es una empresa privada. Nosotros pues nos encargamos de resolver problemas de empleo. Perdón, tengo que poner bien mi diapositiva. Pues intentamos resolver problemas de empleo proporcionando servicios de calidad. Bueno, llevo más de 4 años trabajando en este cargo, así que hay cosas que puede que no sepa.
Bueno, me gustaría repasar el contenido de esta presentación, una visión general, dificultades, problemas y resultados. Bueno, parece un poco confuso. Voy a intentar facilitar esta información. En 1993, el gobierno coreano introdujo un sistema para abordar la escasez laboral. Había diferentes problemas, corrupción, problemas en el mercado laboral, violaciones de los derechos humanos. En 2004 entró en vigor un sistema de permisos. El intérprete se disculpa, pero hay un pitido en el sonido del orador. Hacemos lo que podemos. Ahora tenemos un sistema que se llama EPS. Este programa proporciona un flujo de candidatos a las pymes que tienen escasez de mano de obra. Es un sistema gubernamental y se gestiona de manera transparente. Aquí vemos algunos cambios de este programa. Vemos que al principio los países que enviaban candidatos eran 6 países, de 2017 16 países que participan en este programa mediante memorando de entendimiento. Así, pues se puede enviar trabajadores a estos países y se apoya y se ayuda en la contratación de trabajadores a nivel local. Proporcionamos diferentes servicios a selección de trabajadores extranjeros, los visados, formación y puesto que no tengo tanto tiempo, no lo voy a explicar, no voy a explicar todo el proceso, pero es un proceso sencillo. Vamos a echar un vistazo a algunas estadísticas, pues por países. Vietnam principalmente es quien manda trabajadores a Corea, también Camboya, Nepal, Indonesia, Filipinas. En cuanto al género, más del 90% son hombres, porque suele ser a veces pues una situación peligrosa y ni a las mujeres ni a los empleadores les gusta correr este riesgo. En esta diapositiva vemos cómo la manufactura es el principal sector, es la principal actividad de Corea del Sur. El comité de mano de obra extranjera del primer ministro ve el número de trabajadores ilegales, el número de vacantes. Hay una cuota anual que se ha expandido a 56.000 trabajadores para finales del año pasado. Esto ya lo he presentado. En cuanto a la estancia ilegal, es algo importante. Vamos a ver algunas tendencias. La estancia ilegal de los trabajadores disminuyó desde el 2013, pero ahora ha habido cierto aumento.
Sin embargo, esta línea se ha permanecido casi constante con un 15% de trabajadores que llegan de estos 16 países. También hay otras tendencias en cuanto a estas estancias ilegales por sector. Parece que la manufactura es el principal sector. Los trabajadores están intentando conseguir condiciones razonables. Así que intentamos organizar proyectos de formación antes de que se vayan de su país para mejorar sus competencias. Vemos aquí la situación por países. El número de trabajadores ilegales es mayor en Vietnam, Mongolia y más baja en Vietnam, Bangladesh, porque supongo que hay características nacionales diferentes en cada país. Pues bueno, es algo un poco complicado. Aquí vemos las causas de estas residencias ilegales. El principal motivo es la economía. Los empleadores pueden manipular con facilidad utilizando el estatus legal de los trabajadores en su desventaja. Desde el punto de vista de los trabajadores es muy sencillo, porque ellos simplemente quieren dinero, reciben un salario mayor que en su país y una mejor vida en Corea. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para evitar la estancia ilegal de trabajadores de EPS? Pues es algo muy teórico. Hay medidas para fortalecer el sistema, ampliar el apoyo de adaptación al mercado laboral. Es algo muy teórico, así que me lo voy a saltar. Y aquí vemos los principales logros de EPS. ¿Cuáles serían estos logros? Pues podría ser algo beneficioso para el país de origen y Corea. Hemos proporcionado trabajo para 280.000 empleados de 16 países y pues hay 55.000 empresas en Corea que han resuelto sus problemas de escasez de mano de obra. Hemos mejorado todos los procesos de transparencia y se ha tratado de manera equitativa a los trabajadores extranjeros y a los coreanos. Aquí vemos la perspectiva internacional para EPS. En el 2010, en una conferencia de la OIT, se mencionó a este sistema como pioneros en el sistema de gestión de la migración laboral en Asia. También un premio de las Naciones Unidas por evitar o por la prevención y lucha contra la corrupción en la administración pública. EPS se dijo por el Banco Mundial que era un sistema decente de gestión de la migración. Bueno, eso es todo. Si tienen cualquier pregunta, por favor, estoy a su disposición. Muchas gracias, Daniel, por haber sido breve y presentar esta información. En el caso de Corea, veo que tienen un sistema muy bien establecido, incluso si debe aclararse un poco el papel de los servicios públicos de empleo. Ha demostrado muy bien cuál es el proceso de apoyo que se ofrece a los trabajadores y también a los trabajadores poco cualificados, identificando esas escaseces de mano de obra. Ahora cedo la palabra a la audiencia para los últimos minutos. Yo he ido recopilando algunas preguntas para Alexander. Tenemos una pregunta
sobre si trabaja más con empresas grandes o pymes. También, pues sobre los puestos de dirección y el papel que desempeña la formación. ¿En qué medida invierten en la formación de inmigrantes? Y esto me lleva a la pregunta, a las preguntas que se han formulado. Nicola, su proyecto de retorno ha generado mucho interés. Entonces, ¿cuál es la principal formación profesional que ofrecen? ¿En qué materias? Y Daniel, ¿están expandiendo su programa a trabajadores cualificados también? Tengo aquí, veo preguntas sobre la crisis sanitaria, programas de migración. A ver, la última pregunta sobre medidas especiales en el sector sanitario. Eso es todo. ¿Pueden responder brevemente, por favor? Algunas palabras clave. Simplemente porque se nos acaba el tiempo de este seminario web. Alexander, ¿puede empezar? Sí, claro, gracias. Voy a intentar responder a estas preguntas brevemente. En primer lugar, no nos centramos solo en grandes empresas, por supuesto. También tenemos el deber de satisfacer las necesidades de las pymes en Alemania. Así que tenemos programas especiales también y proyectos de selección de personal y contratación para expertos, pequeñas empresas de artesanía que suelen tener menos de 50 empleados. Así que también tenemos programas para pymes. Nosotros consideramos que las grandes empresas suelen poder contratar del extranjero por sí mismas, pero claro, el sistema alemán es muy complejo y por eso ayudamos también a las grandes empresas como Deutsche Bank en la contratación. Así que tenemos una estrategia muy amplia, abierta para todo tipo de empresas. Lo mismo sucede en cuanto al nivel de cualificaciones. Nosotros, lo voy a decir claro, no nos centramos en la contratación de expertos muy especializados, altamente cualificados. Ese es un sector en el que ya hay un mercado privado que funciona muy bien y las empresas están dispuestas a pagar e invertir en empresas de cazatalentos para atraer a expertos del extranjero. Por eso nos centramos más bien en un nivel medio, intermedio de cualificaciones profesionales, enfermería, expertos en el sector de la artesanía, ingenieros también, personas que normalmente requieren cierta inversión para que se les integre con éxito en el mercado laboral y pues no esos expertos internacionales que están en la base de datos de todas las agencias de contratación. En cuanto a a la pregunta sobre la inversión, pues en primer lugar, todos nuestros servicios para la contratación y los servicios de publicación de vacantes son gratuitos para las empresas y también para los empleados. Así que todos esos servicios que seleccionan a los candidatos, organizan el proceso de migración y esto es algo que ya cubre el servicio público de empleo, pero por supuesto todos los costes adicionales que se incurren normalmente lo pagan los empleadores y también pues en lo que concierne a los conocimientos lingüísticos y esto es algo que pagan los empleadores alemanes antes de llegar a Alemania y una vez que llegan a Alemania utilizamos y bueno, ayudamos a los empleadores a buscar medios adecuados de comunicación. Para eso tenemos fondos públicos en Alemania que lo paga otra institución, nuestra organización nacional, para
migrantes y refugiados tienen un programa especial para la formación lingüística de los migrantes. También medidas de adaptación para poder alcanzar el nivel nacional de cualificaciones en Alemania y cerrar esa brecha entre los grados nacionales de Alemania y los de los otros países. Tenemos también la posibilidad como servicio público de empleo en circunstancias especiales. Es un sistema muy complejo, pero bueno, en esas circunstancias tenemos la posibilidad también de ayudar financieramente a las empresas para que cubran los costes, porque debe cubrirlo los empleadores. No tienes que esperarme a mí. Pues mm, propongo que Nicolás responda a la pregunta sobre formaciones. Después Daniel recibió una pregunta. Por favor, traten de ser breves, unas palabras clave, no demasiado. Sí, sí, sí. Pues la pregunta sobre las formaciones en Francia. A ver, el gobierno francés desde el 2017 ha lanzado un plan ambicioso que se llama el Plan de Inversión en Competencias, que es un plan de muchísimos millones, sobre todo para profesionalizar a muchas personas que son necesarias en el mercado laboral francés. Pues es un trabajo en común entre distintas instituciones. Nos basamos en el diagnóstico del mercado laboral, llevado a cabo en cada región, pues con las instancias que conocen mejor el mercado laboral. También hemos desarrollado varios instrumentos para hacer este ejercicio, para redactar un informe fiable, porque bueno, es importante tener una buena conexión entre las ofertas necesarias y las em, vacantes que vamos a publicar. Pues tenemos una lista larguísima de empresas que nos informan, que nos explican sus necesidades, cuáles son sus predicciones de vacantes para el próximo año. Y gracias a toda esta información que recopilamos, tratamos de redactar un análisis muy detallado del mercado laboral, territorio por territorio en Francia. Y bueno, para responder a la pregunta, entre la región Bretaña y región de los Alpes, la necesidad de mano de obra obviamente será diferente. Pues por eso vamos a movilizar a un perfil distinto. Espero que con esto haya respondido la pregunta. Después también he visto otra pregunta pequeñita sobre el gasto para los empleadores para usar este canal para reclutar a nivel internacional. Pues para los empleadores el canal es gratuito porque este servicio es gratuito para los que solicitan trabajo y también para los empleadores. Pues gratis para ambas partes. Muy bien, dice Daniel. Leyendo la pregunta, pues normalmente esto es solamente para trabajadores con bajo nivel de educación. Como he dicho en mi presentación, para trabajadores con un bajo nivel de educación, pues con pocas capacidades. Y la otra pregunta, a ver, estoy tratando de leerla. Normalmente los precios son bastante bajos, pues los empleadores no tienen quejas sobre nuestro sistema. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos. Creo que todos estarán de acuerdo que realmente vale la pena hablar de este tema. Es un tema complejo, creo que eso ha quedado claro. Es un proceso complejo. Hemos aprendido muchísimo sobre el apoyo necesario y el apoyo existente en estos procesos. Existen varios modelos, como hemos visto.
¿Y qué papel juegan los servicios públicos de empleo? Pues existen papeles distintos, apoyo para los empleadores, apoyo para los que están buscando empleo. Corea también nos dio un ejemplo de necesidad de apoyo para los trabajadores en el proceso en su totalidad. Y bueno, también es importante tener un buen intercambio entre los distintos servicios públicos de empleo. Pues el Departamento de Servicio Público de Empleo alemán quisiera continuar este diálogo, preferiblemente en una conferencia en vivo el próximo año. Con esto quisiera concluir, quisiera agradecer a todos los ponentes, quisiera agradecer a los intérpretes y también quisiera agradecer a VoiceBoxer y a la organización, el equipo AMSPE que me ha apoyado a mí. Y también quisiera invitarles al próximo evento AMSPE, que organizamos el 26 de noviembre. Pues Malasia inició una conferencia en línea sobre el impacto de la pandemia COVID y su efecto en el mercado laboral. Seguro que será muy interesante. Pues con esto concluimos. Le doy un abrazo virtual a todos. Lo siento mucho que no pueda verlos a todos, pero espero que nos veamos y nos oigamos en la próxima conferencia AMSPE. Muchas gracias. Muchas gracias, Susanne, dice el moderador Jan. Fue un placer trabajar contigo. También quisiera agradecer a todos los participantes por su paciencia, por su confianza en VoiceBoxer. También quisiera agradecer a VoiceBoxer y el apoyo técnico. Y también quisiera agradecer a los fantásticos intérpretes. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.